Sean bienvenidos todos a nuestra exposición La interpretación de la ley frente a la discriminación cultural en el Perú 2021, desarrollada en la asignatura de Realidad Nacional y Regional a cargo de la docente Chico Picasso Paloma de la Universidad Privada Antenor Orrego. Quienes integramos este maravilloso equipo de trabajo somos Rodríguez Millones Álvaro, Rodríguez Zuluaga Elisa, Salazar Asensio Alison, Serret Valera Brisa, Uriarte Pérez Andy, Velázquez Sánchez Luis y quien les habla, Rocha Añasco Jainer. Esperamos que puedan disfrutar de la exposición. A lo largo de los años, toda persona en algún momento de su vida ha sido testigo de sucesos de discriminación, siendo una problemática extendida que se encuentra presente en los diversos ámbitos de nuestra sociedad. Tales actos son los que deshumanizan a la persona por atacar la dignidad humana. Esto acarrea un obstáculo para la integración y la cohesión social. Los hemos visto con mayor frecuencia en los canales de televisión y también con personas que provienen de una cultura distinta a la nuestra. Conforme a nuestra realidad nacional peruana, hemos podido observar que se ha ido trascendiendo en el camino de la superación en todos los ámbitos como son la pesca, la agricultura, la salud, la educación, entre otros. No obstante, aún nos queda un largo camino por construir. Por ello, nos hemos visto en la necesidad de dividir este trabajo monográfico en 6 capítulos, que cumplan a cabalidad con nuestros objetivos planteados. En primer lugar, buscamos apoyar en el proceso de reflexión, concientización y transformación de las formas de conducta, estereotipos y prejuicios que presentamos muchos ciudadanos durante nuestra convivencia en la sociedad. Asimismo, nuestro segundo objetivo consiste en instruir sobre la herencia cultural que poseemos. Esto mediante el conocimiento de las culturas que son los pilares fundamentales para la formación de nuestro Perú, con la finalidad de valorarlas y sentirnos orgullosos de ellas. Finalmente, como tercer objetivo, explicaremos con precisión el recorrido de la trascendencia de la ley, de tal manera que podamos ampliar nuestros conocimientos enfocados en la materia jurídica del derecho en relación con la cultura y la discriminación. A continuación, les dejo con mis compañeros. Capítulo 1. Definición, etimología y concepto de discriminación. Definimos a la discriminación como el suceso y la consecuencia de la misma. Asimismo, la RAE en 2021 definió esta como dar un trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, condición física o mental. En términos generales, la discriminación es aquella manera de jerarquizar o clasificar otros entes en la sociedad. También se concibe que el término de discriminación es sinónimo de distinción. Garganté en 2003 nos precisa que cuando una persona recibe un trato desigual o inferior, por ejemplo, pertenecer a una clase social diferente o por discriminación religiosa, produce una discriminación social que se debe a que una persona es marginada por tener una religión diferente. En la actualidad podemos encontrar muchos casos de discriminación donde las personas son violentadas en el ambiente que residen por el simple hecho de ser diferentes o por motivos ajenos a ellos, obteniendo como resultado un gran problema que lleva por nombre discriminación social. Con respecto a la etimología, podemos establecer que se trata de una palabra que proviene del latín discriminatio, derivada del verbo discriminare, que se puede interpretar como distinguir. Esto podemos definir de acuerdo a lo que sostiene Garganté, diciendo que discriminatio en latín es igual a que decir separación o distinción. El verbo discriminar se observa en latín discriminare, marcando el poder asociado al crimen desde la desconstrucción. Como se señala, la discriminación en latín es equivalente a un trato distinto o desunión. De la misma manera, se afirma que este verbo discriminatorio hace referencia al delito llamado desunión. Por este motivo, es sumamente importante desagregar cada palabra en latín para así poder encontrar el significado adecuado de cada una. Finalmente, de una forma más conceptualizada, durante nuestra existencia y con el pasar de las épocas, los seres humanos hemos establecido una jerarquía social en la que algunos individuos que componen nuestra sociedad se colocan en un nivel superior.
dejando así a otros por debajo. Si tomamos este problema desde una perspectiva racial, existen algunos que dominan a otros porque se consideran superiores a estos. Garganté en 2003 explica que se han introducido nuevos estándares para reequilibrar la desigualdad social. Los mecanismos de discriminación incluyen ayudar a quienes están en desventaja. Si la gente en la actualidad piensa que tienen más dificultades la mujer para conseguir un trabajo o desarrollar sus carreras, entonces debemos tomar medidas necesarias para corregir estas. Con el pasar de los días se trabaja para que existan nuevas creencias que permitan vigilar la amplia desigualdad que existe en nuestra sociedad, ya que estas ayudarían de manera urgente y rápida a aquellos individuos que son marginados en sus comunidades. Capítulo 2. Definición, etimología y concepto de cultura. Definición. Podemos entender por nuestros conocimientos previos que la cultura se ve exteriorizada en nuestras expresiones, acciones y simbolismos, sirviendo como complemento a una superior calidad de vida que moldea al ser humano, proporcionándole una diversidad de cualidades efectivas para su bienestar mental y físico, ayudándonos a relacionarnos socialmente y siendo así utilizada como pilar fundamental de la familia. Según Taylor, en 1995 argumenta que la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidades adquiridos por el hombre. Es de vital importancia rescatar que el vocablo civilización hace referencia a un arduo proceso de evolución, donde los seres humanos con el pasar de los años transmitamos de ser seres primitivos a adquirir ciertas conductas que mejoraron la vida en sociedad. Es así que la cultura forma parte de cada individuo y esta nace de la convivencia. Asimismo, se puede comprender que la cultura representa toda manera de actuar y todo patrimonio material simbólico, los cuales se han ido obteniendo gracias a la gran cantidad de vivencias que hemos tenido como raza. De esta manera logramos crear un estándar de conductas relacionadas con la ética y la moral, siempre buscando el desarrollo colectivo. Etimología. La etimología de la palabra cultura proviene de tiempos muy antiguos donde se trataba de buscar y darle sentido a lo que hoy actualmente conocemos como cultura. En lugares como Europa, Latinoamérica y otros continentes, expertos daban distintas opiniones acerca de esto. Se terminó optando por el término cultus, la palabra proveniente del término latín, ello hace referencia al cultivo de la tierra. El obispo misionero de la Orden de los Misioneros de la Consolata ostentó que proviene del término pasivo del verbo latino, cuya conjugación tiene las siguientes formas paradigmáticas: colo, colis, colere, colui, cultum, que significa cultivar, cuidar, tener cuidado, prestar atención. Expresa la relación dinámica y estable con un lugar. Lerma 2006. Concepto. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, tiene como finalidad promover la paz mediante 3 ámbitos: educación, cultura y ciencia. Esta organización define el término cultura como un conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte y la literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. UNESCO 2012. Nuestro país se caracteriza por ser multicultural. Eso quiere decir que existen diversas culturas en lo largo de su territorio. Cada una de ellas cuenta con diferentes costumbres, ideologías, creencias, habla y otros elementos que son de suma importancia para el reconocimiento de tal. Por otro lado, garantizar el respeto, valores y tranquilidad de cada sujeto en la sociedad es sustancial para una convivencia sana dentro de cada cultura. Un doctor en antropología, académico e investigador, quien es autor de varios ejemplares como la serie Mitomania sobre la cultura, la educación o los temas de género o más cerca en el tiempo, sostiene que las culturas son más híbridas que las identificaciones y para comprender una cultura resulta necesario comprender a los otros en sus propios términos sin proyectar nuestras propias categorías, según Grimson en el 2008. Es de suma importancia respetar las creencias culturales de otros individuos sin imponer las nuestras. Todo aquel que quiera verse inmerso en conocer y aprender de una nueva cultura debe también aceptar la forma de vida de esta. Capítulo 3. Culturas preincas del Perú. Cultura moche. Se desarrolló en el siglo II y V en el Valle del Río Moche. Fueron
los mejores en la elaboración de cerámica, metalurgia, ingeniería hidráulica, entre otros aportes sumamente elementales. Localización geográfica. Se sitúa en el valle del río Moche y en el valle del río Chicama. Max Uhle señala que la cultura moche fue una sociedad que se desarrolló en la costa norte del actual Perú, en el valle del río Moche, a raíz de la unión de las culturas Cupiznique, Salinar, Vicús y Virú. Estructura política. En la cima se encontraba el Siequich, que se creía que era descendiente de los dioses y tenía autoridad civil, militar y religiosa sobre todos sus súbditos. Estructura social. En las ciudades vivía la élite de rango militar y teocrática, que se desarrollaban en grupos. Los comerciantes, que al pasar de los años desaparecían, ya que llevaban productos exóticos que no existían en la zona moche para la élite. Estructura económica. Se dedicaban a diversas actividades que eran de gran utilidad para su sociedad. Del norte adquirían las conchas de espondilios para la confección de brazaletes y pectorales, y del sur adquirían el lapislázuli para la decoración. Cultura chavín, también conocida como Chavín de Huántar, fue una de las civilizaciones más antiguas y se le consideró como horizonte cultural. Localización geográfica. Tuvo como eje central el templo de Chavín de Huántar, que está ubicada en la confluencia de los ríos Mosna y Huachexa, con el objetivo de ser de difícil acceso a los enemigos que quisieran ingresar a la ciudad. Estructura política. Estuvo conformada por un estado teocrático. Estos líderes obligaron a la comunidad a producir más y terminan imponiéndose a los demás a través del conocimiento de la naturaleza, los cuales fueron llamados sacerdotes. Estructura social. La cultura chavín fue una sociedad de clases, sacerdotes y guerreros acumulando recursos, mientras que las personas eran explotadas para producir más. Se dividían en 3 clases: los sacerdotes en la cúspide, luego la nobleza y por último el pueblo. Estructura económica. Los habitantes de la cultura chavín tenían una agricultura muy desarrollada. El maíz, que era su principal fuente de alimento, así como la calabaza, el frijol, el algodón, la papa, la quinoa y el maní. Cultura nazca. Es conocida a nivel mundial por sus impresionantes jeroglifos dibujados en el desierto, llamados líneas de Nazca. Localización geográfica. Se da en los valles del departamento de Ica. La profundidad de las líneas nunca excede 30 centímetros y algunas son simples rasguños en la superficie, pero aún así pueden ser reconocidas cuando el sol está bajo y el relieve se acentúa. Estructura política. La élite vivía en edificios piramidales, en sectores especiales cuyas habitaciones estaban hechas de adobe y con una capa de yeso que cubrían las grietas. El pueblo residía en aldeas o periferia en la ciudad. Estructura social. En la cumbre se encontraban los sacerdotes. Al servicio de estas autoridades se encontraban una gran cantidad de artesanos especializados, tales como ceramistas y textileros, astrólogos, músicos y soldados, los cuales habitan en pequeñas ciudades y centros ceremoniales, entre los que se destaca el complejo de Cahuachi. Estructura económica. Los Nazca realizaron también actividades comerciales de relativa importancia, intercambiando sus productos excedentes con sociedades relativamente alejadas de la costa, como los huarpas en la sierra. Otra cultura a conocer es la Chimú. Esta se centró en Chanchán, ubicada cerca de Trujillo, en la parte norte del Perú. Se cree que dentro de ella habitaron unas 60.000 personas. Es por esto que fue considerada una de las ciudades más grandes de América del Sur y la mayor ciudad de adobe en el mundo.
Si hablamos más sobre su localización geográfica, podremos saber que la cultura chimú se asentó en el litoral norte del Perú, desde 1100 hasta 1400 a.C. La ciudadela de Chanchán, ubicada en el valle del río Moche, se consideró el centro principal de esta cultura. Abarcó los valles de Virú, Chicama y Moche. Por el norte se amplió hasta Tumbes, teniendo por capital la ciudadela de Chanchán. Respecto a su estructura política, podemos decir que el dominio chimú conquistó el reino Sicam, el cual está ubicado en Lambayeque, con una clara división de clases. Según Arroyo, el poder lo tenía el soberano o jefe máximo Chimocapa. Si lo vemos desde un punto de vista estatal, el reino chimú se precisa como un estado clasista aristocrático. En cuanto a su estructura social, tenía evidentes divisiones de conjuntos sociales. Según Luisa Dávila, el poder estaba en manos del gran señor Siquit y el curaca Alaec. Luego le seguía un grupo de cortesanos urbanos con cierto prestigio y poder económico, y debajo de todos ellos se encontraban los esclavos y campesinos. Si analizamos su estructura económica, podríamos ver que la economía jugaba un rol muy significativo en esta cultura. Tuvieron como principales fuentes la pesquería, el comercio, la agricultura, la industria y la caza. Así también existieron grupos de conocedores sobre los tejidos, artesanía y metales. Es importante saber que dentro de esta cultura también se realizaban trueques de una variedad de cosas. Se intercambiaban objetos, prestaban servicios y hasta alimentos. Todo esto contribuyó a que las personas que no lograban obtener ciertos bienes puedan acceder a ellos mediante dichos intercambios. En el capítulo 4 se analizará el decrecimiento del prejuicio cultural. Hay que seguir catalogando como conquistador a quien nos arrebató la pluralidad de culturas que ya se desarrollaban en nuestro país cuando llegó al Perú en aquella época. Ocurre una gran disputa cuando intentamos comparar y definir los vocablos conquistador e invasor. Esto conlleva la obligación de hablar de nuestra historia y recordar las infinitas veces en las que nuestros centros educativos nos explicaban referente a las diversas culturas que poseía nuestro país y que en cierto momento se tocaba el tema de la conquista de Francisco Pizarro al Perú. El adjetivo invasor resulta más apropiado al momento de hacer referencia a Francisco Pizarro, pues un conquistador no transgrede una cultura, todo lo contrario, posee la oportunidad de conocer más sobre ella, de estudiarla, de profundizar. Un conquistador no comete abusos y no actúa con una frivolidad desmesurada. Capítulo 5. Leyes que amparan la diversidad cultural. Dentro de la Constitución Política del Perú, la Constitución es la regla escrita o no escrita que establece o acepta un Estado soberano o una organización que es la que gobierna un país. La Constitución es aquella que sienta las bases para el gobierno y las personas y establece los límites, definiendo la relación entre el poder estatal y el poder judicial. Es por ello que estas autoridades se basan en la organización del establecimiento, y es así que este documento tiene por objetivo proteger los derechos y libertades de todos. Es así que mencionamos a César Rodrigo Landa Arroyo, quien es un constitucionalista y profesor peruano, y fue presidente del Tribunal Constitucional. Este asegura que la Constitución Política del Perú es la Carta Magna, que se basa en el derecho, la justicia y las normas nacionales. Este controla, regula y defiende los derechos y libertades de los peruanos. Otros artículos referentes a la diversidad cultural tendríamos al artículo 2 del inciso 19, que prescribe a su identidad étnica y cultural, pues el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación, esto en la Constitución Política del Perú de 1993. Otra de las leyes importantes sería la ley número 28996. Esta ley establece la defensa nacional y protección de las propiedades y del ordenamiento jurídico que tienen como destino los bienes que integran el patrimonio cultural del país. Esta ley fue promulgada para proteger el patrimonio cultural de la nación, porque siempre hay personas que no dudan en apropiarse de manera ilícita de con el fin de introducirlo en el mercado negro para hacer negocios. Es por ello que esta ley dada fue para proteger adecuadamente las herencias influyentes de nuestra cultura.
Otra de las leyes muy importantes son la número 29735. Esta ley estipulan una serie de medidas que debe tomar el Estado para proteger y fortalecer las lenguas indígenas en nuestro país. Por eso es necesario aprobar las leyes y reglamentos y aplicarlas, pues estas legislaciones apoyan sobre todo a los pueblos indígenas existentes en nuestro país y nacen con la finalidad de apreciar y proteger nuestras raíces. Capítulo 6. Normas que condenan la discriminación. Estas normas se encuentran en el Código Penal. El Código Penal sirve para beneficio de los ciudadanos, otorgándoles la potestad de poder denunciar cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados por otra persona. Su principal finalidad es salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos. Luis Rodríguez nos señala lo siguiente. Actualmente es la institución que regula los delitos y las penas en el Perú. El Código Penal es un conjunto de normas punitivas en el Perú. Este código contiene sanciones aplicables a cualquier infracción. El código fue creado por el Estado peruano. Permite a los conocedores del derecho y a los ciudadanos entender los delitos que están penados en el Perú y las penas que se les va a aplicar a dichos delitos. En el artículo 323 del Código Penal nos señala lo siguiente: el que discrimina a otra persona o grupo de personas por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual será reprimido con prestaciones de servicios de 30 a 60 jornadas o limitaciones de días libres de 20 a 60 jornadas. Este artículo está desde el año 2000, que nos dice que la discriminación es un delito en nuestro territorio peruano. Sin embargo, son escasas las sentencias que hacen uso de este artículo para penar dichas acciones. Cuando entramos a la aplicación de dicho artículo, nos damos cuenta de la precariedad de nuestro sistema judicial, debido a la mala interpretación de nuestras leyes. Por eso es que muchos de los ciudadanos tienen miedo de denunciar, ya que sus agresores, en muchos de los casos, han sido puestos en libertad. Por eso debemos fortalecer nuestro sistema judicial. A continuación, el análisis crítico de nuestra monografía. En el desarrollo de esta investigación se destaca que dentro de nuestra sociedad existen muchos ciudadanos que no se encuentran identificados con nuestra cultura, debido a que ésta ha pasado a encarnar un móvil de discriminación muy común dentro del Perú. Por este motivo, el Poder Legislativo se ha visto en la total necesidad de promulgar tanto leyes como normas que regulen el accionar, protegiendo a quienes son víctimas de dicho problema y también a nuestro patrimonio cultural. Es así como el Estado no solamente persigue este objetivo, sino que además busca que los peruanos nos sintamos más compenetrados con nuestra cultura, difundiendo la diversidad de costumbres y tradiciones, así como las historias de nuestros predecesores, las cuales consolidan la herencia cultural que nos representa. Si una persona pierde el amor por su cultura, significaría la pérdida total de su identidad. Para lograr una auténtica integración social es de vital importancia ser respetuosos con las personas procedentes de otras localidades o regiones del Perú, aceptando tanto sus costumbres como sus lenguas y sus tradiciones. Solo de esta forma podremos surgir como país y aprender de todas las comunidades que lo componen, llegando a vivir así en un lugar más inclusivo donde se respete el derecho a la identidad cultural de todo peruano. Si bien es cierto, la discriminación no es el único problema que afrontamos, pero al disminuirla exponencialmente, representaría el inicio del gran cambio para la sociedad. Si queremos vivir en armonía, se debe inculcar una conciencia basada en el respeto y tolerancia hacia los demás, que nos permita reconocer la riqueza cultural que poseemos. Somos uno de los países más diversos a nivel mundial, ya que contamos con una gran pluralidad de culturas, razas y grupos étnicos. Esto debe inspirarnos a comprender y reconocer otras culturas que están inmersas dentro de nuestro territorio, el Perú. Un punto histórico muy importante dentro de la formación de nuestra sociedad es la conquista española de 1532. No obstante, consideramos que el contexto es totalmente distinto a lo que los libros de historia y otras ramas del conocimiento pregonan.
Antes de la llegada de los españoles, el Imperio Inca era uno de los más poderosos y contaba con una riqueza cultural enorme. Prueba de ello los restos arqueológicos que se encuentran en los distintos lugares de nuestro país. Todo esto fue cruelmente arraigado de nuestros antepasados, debido a que con la llegada de los españoles vino una nueva corriente cultural que fue impuesta obligatoriamente al Imperio Inca, llegando a ser así más una invasión que una conquista. Además, de esta manera colocó la primera piedra que en la actualidad divide al Perú, la falta de aceptación hacia nuestra cultura. Es de vital importancia resaltar que la discriminación no solo afecta al sujeto que es víctima, sino también a nosotros como sociedad. El ver situaciones de discriminación como pan de cada día hace que con el tiempo se empiece a normalizarla, acrecentando así este problema. Asimismo, nos convierte en un país donde las personas no puedan expresar con libertad sus tradiciones, sus creencias, su cultura, evitando desarrollar su pleno potencial. Como es de conocimiento colectivo, dentro de nuestro país abundan los casos por discriminación cultural. Las víctimas no suelen denunciar y cuando lo hacen, las autoridades en la mayoría de las situaciones pasan desapercibidos estos delitos. Lamentablemente, el Perú es un país donde las leyes no suelen respetarse y mucho menos cumplirse en su totalidad. De esta manera, personas acusadas por discriminación terminan saliendo impunes. En el futuro debemos lograr que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados y que las autoridades encuentren el método más efectivo para hacer cumplir la ley sancionando a estos delitos. Debemos apuntar a lograr convivir en un país que promueva su cultura y se sienta orgulloso de ella, puesto que si no se hace, el Perú no será un país igualitario ni integrador. Conclusiones. Capítulo 1. La discriminación es un orden social creado por los seres humanos, en el que algunas personas están en una posición superior a otras. Este acto es comprendido como un trato desigual y desfavorable, dado por diferentes razones, en el cual la víctima recibe tratos que atentan contra sus derechos. Capítulo 2. En una sociedad existe una determinada manera de vida y expresión, la cual se rige por su cultura. Se entiende por cultura al conjunto de costumbres, formas de expresión, ideologías, tradiciones y normas que representan los antecedentes de la humanidad. Capítulo 3. En nuestro Perú antiguo se desarrolló una civilización muy importante, la cultura pre-inca. Este hecho tuvo lugar antes de la civilización inca en diversas regiones del país. También se da a conocer la influencia que tuvieron ciertas culturas pre-incas para el proceso cultural del cual surgió el Estado incaico. Por otra parte, la antigua cultura peruana tuvo influencias temporales en otros países. Capítulo 4. La llegada de los españoles a nuestro país no fue más que una invasión, en la cual nos arrebataron nuestras costumbres, creencias, idioma y territorio, provocándonos 500 años de sometimiento, esclavitud y genocidio, consecuencias que provocó un retroceso para el Perú, pese a la gran oposición que hubo por parte de algunas figuras muy importantes como Tupac Amaru II, además de Fray Toribio y Fray Bartolomé de las Casas, quienes estuvieron totalmente en contra de este proceso llevado por los invasores. Capítulo 5. Debido a la discriminación persistente en nuestro país, se estableció en nuestra Constitución un derecho sumamente importante que permitió la libre expresión cultural y étnica. Es importante hacer énfasis en las dos leyes creadas para dicho objetivo. Estas son la Ley número 28.29.6 y la Ley número 29.735, que protege las propiedades patrimoniales pertenecientes al Perú. Finalmente, el capítulo 6. Nuestro Código Penal sirve en beneficio de cualquier ciudadano, otorgándole la potestad de denunciar cuando sienta que sus derechos han sido vulnerados por algún otro individuo, existiendo de igual manera una norma que pena los actos de discriminación. Esta norma atravesó diversas modificaciones debido a la mala y errónea interpretación realizada constantemente. Sin embargo, a pesar de la existencia de este problema, tenemos la posibilidad de conseguir justicia mediante ella. Esperamos que la información aquí brindada sirva para reflexionar sobre el tema de la discriminación y así poder enfocar nuestro accionar cimentado en valores para una mejor convivencia en sociedad. Podemos cambiar el mundo y hacer que sea un mundo mejor. Está en tus manos hacerlo realidad. Nelson Mandela. Muchas gracias por su atención.